Bienvenido de nuevo al curso de Hechos de los Apóstoles. Bueno, hoy entramos en el estudio de capítulo 10. Y si recuerdes, cuando terminamos, estamos ya en la segunda etapa del desarrollo del Evangelio. Hemos visto los samaritanos, un etíope, también Saulo. Ahora entramos en el estudio de una persona muy importante y un momento crucial en el desarrollo. La conversión de Cornelio y su casa. Y vamos a ver algo muy interesante. Y quiero iniciar nuestro estudio con esa pregunta. ¿Por qué Cornelio? ¿Por qué Cornelio? Dentro de las multitudes de individuos, ¿por qué Dios escogió a Cornelio? Bueno, voy a dar unas ideas, pero tal vez puedes estar contemplando eso sobre el estudio del día de hoy. Bueno, vamos entonces a entrar en este capítulo 10. Realmente capítulos 10 y 11 sirven en cierta forma como una entidad y vamos a tratarlo esencialmente como una sola lección con varios videos, pero vamos a ver la visión de Pedro, también lo que pasa con Pedro en la casa, la conversión, y eventualmente vamos a mirar que Pedro regresa en Jerusalén para relatar lo que sucedió, y la parte segunda del capítulo 11 es la iglesia de Antioquía, porque eso también tiene que ver con el inicio de la obra de Dios entre los gentiles. Y algo que siempre es difícil con el libro de Hechos es hacer divisiones muy claras entre etapas. He seleccionado que, aunque estamos hablando de gentiles ahora, estamos iniciando la tercera etapa en capítulo 13, cuando inicia los viajes misioneros de Pablo. Pero en cierta forma, obviamente, hay elementos que el evangelio ya está avanzando hasta los confines de la tierra, aún en esta segunda etapa. Bueno, con eso vamos a regresar al tema del día de hoy. ¿Por qué Cornelio? Porque Cornelio entonces inicia también con quién en esta primera sección, que él era un hombre importante, que él fue primeramente un soldado. También es un habitante de la ciudad de Cesarea Marítima. Número 3, que es un devoto y temoroso de Dios. Y vamos a estar desarrollando ese concepto también. Y en cierta forma conectada a esa descripción de generoso y también hombre de oración. Eso en cierta forma son conectadas con el número 3, pero vamos a tratar cada uno individualmente en más detalle. Ok, con eso empezamos con su nombre. Este nombre Cornelio fue un nombre bastante común. Es un nombre basado en el latín. Entonces tiene raíces latinas en vez de griego o judío. Entonces, obviamente, él tiene un nombre basado en el mundo de Roma. De hecho, hay muchos que tienen su nombre de Cornelio. Como puedes ver en esa lámina, en esta lista de soldados, aún en esta lista, también un ganador de los Juegos Istmicos que ocurrieron cerca de Corinto, una moneda con otro nombre de Cornelio, Talos. Entonces, el nombre de Cornelio es bastante común y posiblemente es derivado de un evento que ocurrió en el año 82 antes de Cristo, cuando Cornelio Sula libró como 10,000 esclavos y muchos de esos 10,000 esclavos aceptaron su nombre. Y tal vez eso fue un nombre pasado de generación a generación. Y es posible que este Cornelio también aceptó ese nombre también. No sabemos, es simplemente una posibilidad presentado por el Dr. Todd Boland, que está también dando muchas imágenes excelentes. Así, creo que tal vez hay algo de eso, pero simplemente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él tiene un nombre romano y eso va a ser un punto clave, que él es completamente representando Roma en muchos sentidos. Y vamos a estar mirando eso más adelante poco a poco. Como parte de representar a Roma, es un soldado, ¿okay? Es un soldado. Menciona que él es un centurión. Un centurión era un hombre, un soldado que tenía responsabilidad por
60 a 80 soldados. Aunque el nombre técnicamente dice que debe ser sobre 100, eso había cambiado durante este periodo. Y técnicamente, realmente, prácticamente estaba encargado de 60 a 80. Y realmente el centurión es un soldado que está dentro de uno de los oficiales no comisionados. Entonces, él es uno que había iniciado dentro de las tropas regulares y poco a poco, por su habilidad, por su inteligencia, siguió creciendo y eventualmente, normalmente al fin de su vida, él llegaría a ser nombrado centurión. Entonces, típicamente un centurión es un hombre mayor, por lo menos en los 40 tal vez, porque dura tal vez 25, 35 años de ser soldado para llegar a tener ese privilegio de ser llamado centurión. Así, muy probablemente eso indica que ese varón también fue ese tipo de persona, que él también es parte del regimiento conocido como el italiano o el itálico. Y estoy sacando estas descripciones, si no has visto, de los primeros versículos del capítulo 10. En caso, otra vez, como siempre, si no has leído el pasaje, toma el tiempo ahora para leerlo, para refrescar la mente, porque vamos a estar tratando varias cosas sobre la marcha. Pero estoy sacando los datos de los primeros versículos del capítulo 10. Dice que él fue parte de ese regimiento y probablemente eso represente lo que se llama aquí en latín cohort segundo miliaria italica civium Romanorum voluntarium quae está en Siria. Y probablemente sabemos por la historia y por contexto por textos extrabíblicos que ese grupo de soldados fue construido por principalmente arqueros que vienen de Siria y que son soldados auxiliares. Puedes consultar a Josefo, por ejemplo, por más información. Pero lo que necesitamos saber nosotros es que era un hombre que fue bastante responsable, un hombre inteligente, un hombre que tenía autoridad dentro del ejército romano, pero era romano completamente. Y dedicado aparentemente a seguir las normas típicas de Roma. Puedes también consultar en el libro de Lucas Hechos que los centuriones tenían un papel interesante. En capítulo 3 se menciona una vez, capítulo 10 hay una historia más larga sobre un centurión en Capernaum. Y también en la crucifixión, más adelante en Lucas, había un centurión que habló acerca de Jesús, que ciertamente este hombre fue justo después de ver lo que sucedió en la crucifixión. Entonces, centuriones fueron personajes o individuos importantes en el narrativo de Lucas y Hechos, en particular aquí en el caso de Cornelio. Bueno, siguiendo pues, segunda descripción es que es un hombre, un habitante de la ciudad de Cesarea Marítima. Quiero primeramente aclarar una duda que siempre surge. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, menciona dos ciudades con el mismo nombre de Cesarea. Uno es Cesarea de Filipo, ¿okay? Aquí está uno. Eso se menciona en Mateo 16, por ejemplo, y está en esa región del norte del lago o del mar de Galilea. Pero nosotros estaremos mirando a Cesarea Marítima, a Cesarea que está en el mar Mediterráneo. Y estaremos aquí hoy con Cornelio. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar que esa ciudad tenía una historia larga. No vamos a tratar toda, puedes buscarlo en un diccionario bíblico, pero para nuestros estudios necesitamos saber un par de cosas. Número uno, que esta ciudad fue una ciudad culturalmente gentil. Piensa que en esa ciudad es principalmente habitada por romanos, griegos, y esa cultura tiene que ver con la cultura greco-romana. Entonces, había habitantes judías, seguramente, pero lo principal en cuanto a cultura es relacionado con los griegos y con los romanos. Por ejemplo, aquí puedes ver unas cosas. Obviamente había un teatro, todavía puedes visitarlo, y vamos a mirar más del teatro más adelante, donde podían tener obras de teatro y también conversaciones con el gobernador, etc.
Hubo también aquí un hipódromo para hacer juegos y otros también obras de teatro, posiblemente en ciertas ocasiones. En una visión más amplia de la ciudad, aquí es el teatro, aquí es lo que mirábamos antes. Entonces, pero también hubo un puerto. Aquí es un puerto antiguo. Y interesantemente, antes del periodo, realmente esta ciudad fue fundada o reconstruida por Herodes el Grande. Okay. Herodes el Grande, él era el rey de Israel y de los judíos en el periodo antes de Cristo. Y en el año más o menos 10 antes de Cristo, él reconstruyó esta ciudad y hizo este puerto. Antes de ese momento, había básicamente un solo puerto en Jope. Y eso fue un lugar natural donde podía crear un puerto. Pero realmente en la costa de Israel no hubo otra oportunidad. Entonces, Herodes construyó de nada un puerto porque en ese momento descubrieron el cemento y los romanos descubrieron cómo usar cemento en el agua. Increíble. Fue una cosa maravillosa de construir ese puerto. Vale la pena investigar cuando haya más tiempo. Pero eso permite que bienes y personas están entrando y saliendo. Fue un lugar de mucho movimiento. Y tal vez eso también es otra razón por qué Cornelio fue seleccionado, porque él vivía en un lugar donde hay mucho movimiento de gente y conversaciones entre muchas personas. Pero también aquí puedes ver, en esta parte también hubo muchos templos a los dioses griegos, romanos, también uno aún que sabemos en honor de César Augusto, Agosto, perdón. Y sabemos aún el nombre de la ciudad es Cesarea Sebaste. Cesarea Sebaste. Sebaste significa la idea de agosto o de una persona que es devoto. Y entonces Herodes quería dar pues un honor al emperador César y también por esa razón también fue construido ese templo ahí mismo. Así, entonces, esos son elementos que indican claramente que era una ciudad bastante romana. Tenía también baños romanos, etc. Pero también fue la sede del gobierno romano. Eso es, por ejemplo, un par de fotos de lo que existe hoy en día del palacio de Herodes, que él mismo construyó para por su lugar para vivir. Y también era la sede del gobierno. El mismo gobernador, que vamos a conocer más adelante en nuestro estudio, vivió también en esa ciudad. Entonces, cuando nosotros frecuentemente pensamos en Judea y Israel, pensamos en Jerusalén como el capital, pero en el primer siglo Jerusalén fue el centro de la religión de los judíos, pero Cesarea fue el capital de la provincia. Entonces, hablando políticamente, poder, autoridad, realmente Cesarea fue el centro. Y vamos a ver eso otra vez cuando llegamos a la historia de Pablo, cuando él está ahí preso. Además del centro político, también fue donde estaban ubicadas las tropas. Entonces, había muchos soldados que estaban ahí y otra vez hay debates en cuántos estaban ahí. Puedes investigar más detalladamente, pero seguramente hubo varios soldados viviendo, habitando esta ciudad. Bueno, siguiendo pues adelante. La tercera descripción de Cornelio es que es un hombre devoto y temeroso de Dios. Y cuando habla de temeroso de Dios, estamos hablando de Dios de los judíos, para estar clarito. Aunque tiene raíces romanas o greco-romanas, este señor, él ya está adorando y siguiendo a Yahweh, el Dios de los judíos. Entonces, quería estar clarito con ese punto. Bueno, quiero hablar un poquito más sobre los dos términos. Número uno es devoto. En griego es eusebes o evsabes, dependiendo de tu pronunciación. Y eso regresa a lo que yo mencionaba sobre el nombre de la ciudad de Cesarea. Entonces, aquí se menciona una persona devoto
o devota, dedicada a una religión, y puede ser aplicada a muchas religiones, pero obviamente por el contexto se refiere al Dios de los judíos. Puedes ver eso también, el uso de tal palabra en Josefo y otras partes también en Hechos. Pero la segunda frase también, yo quiero desarrollar eso un poquito más, porque es posible que esa frase temoroso de Dios era una palabra semitécnica para referirse a una persona que no es judía, pero o de raíces judíos, pero que está siguiendo la ley de Moisés. Voy a poner lo demás aquí en la lámina. La frase en griego es phobúmenos ton theon aquí, pero había otras palabras o otras frases parecidas que se usaban. Hay evidencia que voy a mostrar ahorita de inscripciones, etcétera, que demuestra que muy probablemente esa frase se refiere a un gentil que está obedeciendo la ley de Moisés con la excepción de la circuncisión, que no fue completamente convertido como un prosélito. Un prosélito cumple con todo de la ley, incluyendo la circuncisión. Y me parece, y no solamente a mí, sino a otros más estudiosos que yo, que realmente probablemente esa frase de temoroso de Dios, que tenía en mente un grupo de gente que fueron gentiles, que no fueron judíos, pero que están practicando la religión con la excepción de la circuncisión. Un par de imágenes sobre eso. Tenemos un pilar aquí en una lista de temorosos de Dios que está en el Museo de Afrodisias. Aquí, por ejemplo, es la palabra Theosebis. Y también en un teatro en la ciudad de Melito. Dice aquí es en el teatro unos asientos reservados para los judíos y los temorosos de Dios, usando también la frase Theosebion. En un mosaico en la sinagoga de Sardis, otro lugar en el mundo de Grecia, había información de un Theosebes, uno que es religioso, que había donado aparentemente los fondos para construir la sinagoga. Y es otro ejemplo de una persona no judía que está donando y practicando probablemente la religión de los judíos. Entonces, ¿qué significa eso? Muy probablemente Cornelio ya estaba probablemente comiendo de acuerdo con la ley de Moisés. También él probablemente está practicando el sábado, guardando el sábado. Muy probablemente él también asistía a una sinagoga y probablemente leyendo la Torá, conociendo más de lo que es las historias del Antiguo Testamento. Entonces, él ya está en cierta forma practicando el judaísmo, pero él no tomó el paso final de ser prosélito por experimentar la circuncisión. Entonces, él ya conoce bastante, aparentemente, y vamos a ver que él tenía un corazón abierto para las cosas de Dios. Como parte de eso también menciona que él mismo no solamente es un devoto temeroso de Dios, sino también con toda su casa. Eso es interesante. Un par de comentarios sobre la casa, oikos en griego o oikos, otro es dependiendo de su pronunciación, pero la casa o la familia de un individuo en el primer siglo no es siempre igual a como nosotros pensamos. Obviamente incluye la familia nuclear y increíblemente en esa imagen arqueólogos encontraron esa foto de Cornelio. Bueno, tal vez no, pero cuando hablamos de la familia en el primer siglo, seguramente fue la esposa, los hijos, pero también en un sentido incluyó también otros que están dentro de la casa, principalmente esclavos, o tal vez aún en ese caso, tal vez otros soldados que están bajo de la potestas, aquí esa palabra importante, la potestas o autoridad del padre o pater familia, el padre de la familia. Y eso, por eso cuando hablamos de casa, no es simplemente esposa y hijos, tal como nosotros pensamos típicamente en el siglo XXI, sino que es más amplio.
más a un concepto más amplio. Y cuando llegamos a ver otros, más adelante en capítulo 16, por ejemplo, cuando todo se convierte en la casa, eso podría ser también otros conocidos familiares que no simplemente es padre, esposa o madre, padre e hijos, ¿ok? Así, hay que tomar eso en cuenta. Capítulo 17 también menciona un soldado también que es Eusebia, entonces es decir, que es devoto también. Entonces, eso indica también que es probablemente un siervo o tal vez un contratado, tal vez, un soldado contratado. Así, cuando hablamos de oikos o oikos, estamos hablando de todos, incluyendo esclavos o soldados que están bajo de su autoridad dentro de su casa. Otra cosa importante para tratar en relación con casa y soldados es que en el primer siglo un soldado romano no fue permitido casarse. Entonces, ¿cómo interpretamos eso en el caso de Cornelio? Bueno, había prácticas dentro de muchos soldados del primer siglo de tener concubinas, por ejemplo, esclavas, esencialmente, con quienes están cohabitando. También, frecuentemente los varones se van a juntarse con una mujer como una esposa, pero no legalmente ante los ojos del gobierno. Están teniendo hijos, viviendo como familia, como nosotros vivimos entre familia, pero en los ojos del gobierno no son oficialmente, legalmente casados. Y lo que significaba es que cualquier hijo que es nacido de este matrimonio no recibiría, por ejemplo, ciudadanía, no tenía los derechos de ser parte del Imperio Romano, etcétera. Entonces había limitaciones, pero en cuanto a la moralidad, es muy posible que Cornelio, si es casado de esa manera, es completamente dedicado a su mujer, a su esposa. Y eso tal vez a lo mejor está aceptable entre la comunidad judía, porque a ellos no les importaba tanto lo que decía Roma. Entonces, en cuanto a esa situación de perder lo que es legal en los ojos de los romanos, sino cuestión de moralidad y la unidad con una sola persona. Otra teoría para añadir a ese pensamiento, unos piensan que tal vez Cornelio ya es jubilado y después de jubilarse fue completamente aceptable casarse. Y es posible que él ya había cumplido su tiempo trabajando con el gobierno, entre 30 años, más o menos 30, 35 años sirviendo como soldado. Entonces, él tal vez ya es jubilado y por eso podría casarse legalmente y tener familia, etcétera. Pero él tal vez, que vamos a ver más adelante en la historia, que él tiene un soldado o soldados bajo de su autoridad. Es posible que esos son como contratados en vez de en el sentido normal de un soldado por encima de los otros soldados. Los dos son muy, muy posibles. Así, no sabemos toda la historia, pero esas son unas teorías que tú puedes investigar más detalladamente si quieres. Pero lo que sabemos es que él, con su familia, fueron dedicados a seguir a Yahweh. Parte de eso, parte de la descripción de ser Eusebio y temeroso de Dios, es que es generoso. Noten 2:10, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y cuando la palabra pueblo se menciona aquí, es laos. Y eso tiene que ver con el pueblo judío. Entonces está donando cosas al pueblo judío. También 2:10:4, cuando el ángel vino a visitarlo, dijo, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios está notando que él es un hombre generoso, apoyando al pueblo israelita o israelito. En 2:22 y 35, cuando Pedro está hablando también con él o con sus ayudantes en 22, describe a él como un varón justo. Y eso es dentro de la perspectiva judía. Ellos pensaban que había unos gentiles que fueron un gentil piadoso.
Y eso es un grupo de gente que tal vez podrían ser salvos, pero no están siguiendo la ley, pero por lo menos están cumpliendo de no matar, cumpliendo el pacto de Noé en Génesis capítulo 9. Y ellos también podrían ser salvos, sí, ellos con su conciencia viven de acuerdo con ciertas reglas. Y puedes investigar la idea de un gentil piadosa también. Pero por lo menos eso indica uno que está haciendo buenas cosas, buenas obras, cumpliendo con su palabra y también tratando a otros con amor, etc. Entonces, seguramente es un hombre que está donando, dando, ayudando. Tal como comparable con el Lucas capítulo 7, con el otro centurión que está también dando dinero para que los de Capernaum construyeran su sinagoga. Entonces, y quién sabe si ellos dos conocieron uno al otro. Yo siempre quería saber ese puntito. Pero sabemos eso de su carácter, que es generoso. Y número 5, también como parte de ser temeroso de Dios, es un hombre de oración y está orando a Yahweh, no está orando a los dioses greco-romanos, sino a Dios. Y dice que en Dios, desde que él oraba a Dios siempre o constantemente, tal vez sería otra forma para entender esa frase, diariamente o como una práctica sería la idea. Y en 2:10:3 menciona que a las 3 de la tarde es cuando él recibió la visita, en que él está orando. Bueno, ¿por qué es significativo que está a las 3? Si recuerdas en capítulo 3 de Hechos, notamos que la hora de oración coincide con esa hora. Entonces, prácticamente él ya está cumpliendo con la práctica típica de los judíos de orar 3 veces al día. Entonces, eso demuestra otra vez que está como parte de su práctica de vivir como un judío. Así, está dedicado a Dios, cumpliendo elementos de prácticas judías. Entonces, ¿quién es Cornelio? Es un soldado. Él representa Roma. Su nombre aún representa Roma. También habitante de Cesarea Marítima. Indica otra vez, él está en un lugar con mucho movimiento. También un lugar bastante culturalmente hablando gentil. Y él también está ahí. Es devoto y temeroso de Dios. Y también como parte de ser así, con toda su casa son generosos y hombre de oración. Entonces, ahora tenemos una idea un poquito mejor de quién es este Cornelio. Pero quiero concluir esta sección revisando rápidamente lo que sucedió. Ahora entendemos quién es. Ahora quiero revisar a la primera porción de lo que sucedió en la historia. Entonces, dice que aquí, en versículo 3, como a la hora novena del día, él vio claramente en visión un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio, con los ojos puestos en el ángel y espantando, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir un cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Se hospeda con un tal Simón Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. Entonces, en cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Entonces, interesante que Dios envió un ángel para visitarlo, para dar estas noticias. Entonces, otra vez tenemos ya la descripción de Cornelio que hemos tratado. Él tenía esta visión, esta visita de un ángel, en que el ángel dice que otra vez tus oraciones, tus limosnas han subido tal como una ofrenda hacia Dios, y Dios te nota. Entonces Dios, por medio de su ángel, le dio a él instrucciones claras, muy específicas, de, hey, envía a hombres a Jope, en la ciudad específica, y haz venir un tal Simón con nombre Pedro, que está viviendo dentro de una casa, hospedado en la casa de otro Simón. Direcciones muy explícitas y claras. Entonces, es interesante que él recibe esta instrucción, él habló con sus ayudantes y él obedeció inmediatamente.
él no esperaba ni un momento. Entonces, eso nos da también otro elemento de cómo es este Señor. Él es un hombre bajo autoridad y también él sabe cómo obedecer y cómo responder de instrucciones. Entonces, con ello viviendo en Cesarea, él va a enviar sus amigos, sus esclavos y otros de aquí de Cesarea hacia Jope, donde está Pedro. Somos unos 48 kilómetros. Y vamos a ver que ellos se apuraron para llegar dentro de un tiempo muy corto. Y otra vez, concluyendo la descripción de esta persona, yo creo que es importante reconocer un par de cosas. Que él realmente es una persona muy interesante. Es una persona que es dedicada a Dios. Y regresaré a la pregunta, ¿por qué Cornelio? ¿Qué piensas después de esta descripción? ¿Viste otras cosas también dentro del texto, dando otros elementos de su carácter, de su corazón, que puede dar una idea por qué él quería, porque Dios quería elegir a Cornelio? Bueno, seguramente hay más en el texto que podemos descubrir, pero seguramente fue un hombre muy especial. Y vamos entonces a parar aquí y después vamos a mirar ahora lo que está pasando en Jope con el apóstol Pedro, preparándonos para también el resto de la historia. Entonces, nos vemos en el video siguiente.